Hoy hablamos del terror de los pilotos, los monstruos de las 3 reglas, los saboteadores de... No, ¿saben qué? Antes de comenzar con el video, pongámosle fin al debate. Gremlins sí es una película de Navidad. Fin de la discusión. Bienvenidos a Monsters Inc., el programa donde les hablo de monstruos de la forma más divertida que pueda. El día de hoy hablaremos de unos monstruos que se volvieron muy famosos e íconos de la cultura popular en los 80. Los Gremlins. No podía dejar que pasaran estas fechas sin hablar de ellos. Lo primero que debo mencionar es que, si bien todos conocemos a los Gremlins como los monstruos verdes de la película ochentera, en realidad cuentan con una backstory bastante interesante que data de varias décadas antes. Los Gremlins son criaturas folclóricas de leyenda, que durante un periodo de la historia incluso pudieron haber sido considerados como críptidos. Así es, hubo un tiempo en el que la gente, e incluso algunos gobiernos, llegaron a considerar posible la existencia de los Gremlins. Pero, ¿quiénes son estos seres? Los Gremlins son pequeños seres de carácter travieso y malicioso. Muchos los consideran similares a los duendecillos. Sin embargo, la característica definitiva que los hace diferentes es que los Gremlins son seres saboteadores, son expertos en mecánica y son capaces de sabotear cualquier máquina. Hagan de cuenta que son lo opuesto a un niño asiático que repara iPhones. El mito de los Gremlins tiene su origen en los relatos de los pilotos de la Real Fuerza Aérea, ya que son principalmente conocidos por sabotear aeronaves. Con el paso del tiempo han habido diferentes descripciones físicas de los Gremlins. En algunas descripciones se dice que son seres peludos, en otras que tienen piel gris y seca y en otras que tienen como escamas y púas en la espalda, similar a un reptil. Hubo incluso quienes los describieron portando overoles. Que sí, esos Gremlins sabrán mucho de aviones, pero de moda, quién sabe. Por lo general, todas las descripciones coinciden en que tienen ojos muy grandes, garras largas y dientes afilados y puntiagudos. También todas coinciden en que son seres pequeños, aunque también su tamaño ha variado. Hay quienes dicen que medían unos cuantos centímetros y otros que eran más grandes, como de metro, como del tamaño de un margarito o como de medio margarito, haz de cuenta. Hay distintas teorías acerca de dónde surge el nombre Gremlin. La más popular de ellas es que proviene de la palabra del inglés antiguo gremian, la cual significa vejar. Lo cual significa molestar, maltratar o hacer pasar a alguien por una situación vergonzosa o humillante. Se dice que esta palabra, gremian, fue combinada con la palabra goblin, y es así como surge la palabra gremlin. I have a pen, I have an apple. Los Gremlins siempre han sido muy famosos entre los aeronautas. El primer registro impreso sobre los Gremlins data de 1929, en el diario Aeroplane, en el cual fue publicado un poema que se refiere a los Gremlins como la némesis de los pilotos. Se dice que los Gremlins eran muy mencionados por pilotos británicos que se encontraban en Medio Oriente, en Malta y en la India durante los años 20. Muchos decían haberlos visto saboteando sus aviones. Sin embargo, se cree que muchos pilotos ya hablaban de ellos y de sus maldades desde una década antes, desde la Primera Guerra Mundial. Pero no hay ningún registro oficial que lo confirme. Fue durante la Segunda Guerra Mundial que su fama incrementó y cuando se empezó a considerar su posible existencia. Un año antes de que empezara la guerra, se publicó una novela llamada Women with Wings, de la piloto y escritora Pauline Gower. En esta novela, ella se refiere a Escocia como un país de gremlins, donde pequeños monstrillos con tijeras se encargaban de cortar los cables de los biplanos, que son estos aviones que están apareciendo por aquí. Como ya mencioné, eran particularmente populares entre los pilotos de la Real Fuerza Aérea, la RAF de Inglaterra. Existen muchísimos, de verdad muchísimos testimonios de pilotos que afirman haberlos visto en las alas o incluso en la cabina del avión saboteando, arrancando partes y causando fallas. Al principio parecía que era una cosa de los ingleses, pero todo se empezó a tornar preocupante cuando pilotos estadounidenses empezaron a declarar haber visto criaturas similares con las mismas conductas de saboteo en sus vuelos. Cuando pilotos británicos conocían a pilotos americanos, intercambiaban historias sobre gremlins. Todo esto se volvió mucho más aterrador cuando pilotos del bando contrario, de los fascistas, de las potencias del eje, comenzaron a atestiguar haber visto monstruillos averiando sus naves durante los vuelos. O sea, para este punto ya estaba muy cañón porque pilotos de ambos lados de la guerra habían visto gremlins en sus naves y además el mito existía desde hace décadas, entonces como que la cosa se empezó a poner inquietante. Ya había quienes sí definitivamente creían en ellos, al grado que el British Air Ministry, el Ministerio del Aire de Reino Unido, reconoció su posible existencia y empezaron a sacar unas pancartas y carteles en los cuales te daban medidas de seguridad y prevención contra gremlins. En serio.
Básicamente lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial fue que le atribuyeron la culpa a los gremlins de cualquier falla mecánica que pudiera tener un avión, así como de muchos accidentes aéreos. Si fallaba el motor o la turbina o se desarmaba el ala, automáticamente pensaban que había sido obra de los gremlins. Y la verdad es que, pensándolo bien, la vida era mucho más fácil así. O sea, imagínense que eso hiciéramos ahorita. ¿No estaríamos hablando de obsolescencia programada? No, por supuesto que no. Le echaríamos la culpa de todo a los gremlins. Porque es mucho más fácil culpar a los gremlins que al capitalismo. Con cualquier máquina. Que si falla la lavadora, gremlins. Que si se descompone la televisión, gremlins. Que si falla la máquina del Cruz Azul y no puede llegar a una final, gremlins. De hecho, aquí me pasaron una lista de máquinas que seguramente fallaron o se descompusieron por culpa de los gremlins. Vamos a ver qué dice. El Galaxy Note 7. El Xbox 360 cuando se le prendía la luz roja. Era muy castroso. Stephen Hawking. El Rayo McQueen en Cars 3. El avión de... ¡Ah, qué poca madre! ¿Quién escribió esto? Fueron los años 40 los que volverían a los gremlins mundialmente famosos, ya que si bien eran muy populares entre los pilotos de la RAF, en 1943 se publicó el libro que los hizo del conocimiento público, The Gremlins, escrito por el mismísimo Roald Dahl. Así es, el famoso Roald Dahl, quien también escribió libros como Matilda, The Witches, Charlie y la fábrica de chocolates, publicó junto con The Walt Disney Company un libro infantil sobre los gremlins. De hecho, esta fue su primera novela y le abrió las puertas como uno de los autores de fantasía más conocidos y queridos por la gente. Dahl estaba bastante bien familiarizado con el mito de los gremlins, ya que él mismo había sido piloto de la Real Fuerza Aérea y había llevado a cabo sus labores en el Medio Oriente. Incluso, durante su tiempo como piloto, Dahl tuvo un accidente aéreo, el cual obligó a realizar un aterrizaje forzoso en el Sahara, en Egipto. Entonces, es bastante seguro asumir que él ya había escuchado hablar bastantes veces de los gremlins. Cuando terminó su borrador final de The Gremlins, le sugirieron que se lo mandara a Walt Disney, quien se interesó mucho en él y en cuestión de meses ya lo tenía publicado. La idea de Disney era hacer una película sobre el libro de Dahl. Originalmente la idea es que fuera una película que combinara el live action con la animación. Después se cambiaron los planes y era una película nada más de animación. Después volvieron a cambiar los planes e iba a ser un corto animado. Y ya al final no se hizo porque hubo problemas de derechos de autor con la RAF. Sin embargo, hoy en día las copias originales de ese libro son un artículo de colección muy caro. En el libro se contaba la historia de familias de gremlins que vivían en los hangares y en los aviones, y que se alimentaban de sellos postales. Incluso, Dahl se encargó de darles un origen, un origin story, diciendo que venían de un bosque en Inglaterra, el cual había sido destruido durante la Revolución Industrial y sobre el cual habían construido una fábrica de naves. Es por eso que los gremlins se dedicaban a sabotear aeronaves. Era una venganza por haber destruido su hogar. Volvieron a aparecer en otro libro en el cual Dahl profundiza en esta backstory y también habla de la forma en la que los gremlins conviven en sociedad. En los libros de Dahl, las gremlins hembras eran llamadas finfinellas y los infantes widgets of Liberty Gibbets. Un dato curioso es que las mujeres piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos le pidieron permiso a Walt Disney de utilizar su diseño de la finfinela para que sea su mascota oficial, y él les cedió los derechos. De tal manera que las finfinelas se volvieron un ícono de las mujeres piloto en Estados Unidos. Después de la guerra dejaron de haber los supuestos avistamientos de gremlins, y en un par de años ya no se hablaba más de ellos. Fue hasta 1953 que se publicó el libro autobiográfico ganador del Pulitzer, The Spirit of St. Louis, del aviador Charles Lindbergh. En él, Lindbergh describe a unos seres que se le aparecieron en pleno vuelo y con los que conversó durante horas. Relató que lo tranquilizaban, dándole consejos de navegación para ayudarlo con su vuelo. Él decía que estos seres poseían mucho conocimiento sobre los aviones y mucha sabiduría, pues le habían transmitido mucho conocimiento sobre la naturaleza mística. Lindbergh decía que eran seres hechos como de vapor, que aparecían y desaparecían, y que tenían voces humanas. Lindbergh tuvo mucho miedo de compartir esta historia durante muchos años por miedo a ser ridiculizado. Si bien lo que describe dista bastante de lo que se nos ha descrito como un gremlin, muchos salieron luego a decir como nah, sí son gremlins, y empezaron a salir las teorías de que no siempre obran con propósitos malignos. Pero vámonos a lo importante. ¿Tienen todos estos relatos y avistamientos de gremlins alguna explicación? Sí. Se dice que muchos de los avistamientos de gremlins pudieron deberse a alucinaciones causadas por la fatiga, ocasionadas por las extensas y pesadas horas de vuelo combinadas con la falta de sueño, al igual que otros factores que pudieron haber aportado a las alucinaciones, como por ejemplo una mala presurización en las cabinas o que hayan quedado por ahí residuos de combustible que pudieron haber sido inhalados. Pero ¿por qué de repente todos decidieron creer en ellos?
Pues en realidad, los gremlins, o el mito de ellos, ayudó a los pilotos a ganar la guerra. De cierta forma, ya que se convirtieron en un incentivo moral para los pilotos. Verás, cuando en vez de echarle la culpa a otra persona por algún error mecánico o alguna falla en el vuelo se le echas a los gremlins, la moral y el estado de ánimo de todos no se ve afectado. Cuando nadie está señalando o buscando responsables y la culpa es de un monstruo ajeno al equipo, el espíritu de equipo se ve intacto y se crea como un sentido de unión entre los pilotos. Se cree que el hecho de que nadie se culpara entre sí y que todos tuvieran como enemigo en común a los gremlins ayudó bastante a la moral de los pilotos y eso se vio reflejado en sus batallas. Esto ha sido dicho por muchos historiadores. Y no puedo terminar el video sin mencionar la razón por la cual muchos sabemos de los gremlins. El cine y la televisión. Los gremlins han aparecido y han sido referenciados en muchas caricaturas, desde los Looney Tunes hasta los Simpson. Otto, tienes que hacer algo. Hay un gremlin de ese lado del autobús. Tranquilo, viejo. Voy a deshacerme de él. Pero si hubo una serie que incrementó la fama de estos seres y además les hizo justicia, fue The Twilight Zone, la dimensión desconocida. En el episodio de 1963, Una pesadilla a 20.000 pies de altura, adaptación del cuento homónimo de Richard Matheson, vemos cómo el capitán Kirk, William Shatner, quien iba en un avión de pasajeros, empieza a ver por la ventanilla cómo un despiadado gremlin empieza a desarmar el ala del avión. Kirk intenta avisar a los demás pasajeros y a las sobrecargos, pero nadie le cree y termina siendo tachado de loco. Para no spoilear, solo diré que la cosa no termina bien. El gremlin que aparece en este episodio no es para nada como los que nos imaginamos hoy en día. Más bien era pegado a las descripciones de los gremlins peluditos. Hagan de cuenta que era como el qué bonito, pero con cara de cabeza olmeca. Este mismo episodio fue readaptado para la película de 1983 de The Twilight Zone, pero con algunos ligeros cambios. Pero aquí el gremlin sí ya era mucho más parecido a lo que nos imaginamos hoy en día, con la piel pegajosa, los ojotes, las garras, los dientes puntiagudos, todo. De hecho, creo que este gremlin es de los más aterradores que hay. Un año después sale la película que todos conocemos y amamos, Gremlins. Este clásico de Navidad cuenta la historia de Billy Petzer, quien recibe como regalo a una pequeña y tierna criatura llamada Mogwai, al cual él nombra Gizmo, la cual fue conseguida en una tienda del barrio chino. Esta criatura le fue entregada con 3 reglas que debe seguir a como dé lugar. La primera es que no puede exponerse a la luz, porque esta lo mata. En segundo lugar, no puede mojarse, ya que esto causa que se multiplique. Y la más importante, nunca, por ningún motivo, le des de comer después de las 12, ya que esto los convierte en horribles, malignos y destructivos monstruos, los cuales hoy en día conocemos como gremlins. Si bien comparten características con el gremlin del mito original, como su piel, sus ojotes, sus garras, sus dientes, su gusto por el saboteo, la verdadera razón por la cual son llamados gremlins en la película es por un diálogo del señor Futterman, quien cuenta sobre los monstruos saboteadores de la Segunda Guerra Mundial, los cuales según él ahora vienen escondidos en todos los productos extranjeros. A pesar de que el mito original de los gremlins no tenía todo esto de las 3 reglas, ni lo de la transmutación de tierna criatura peluda a monstruo escamoso, horrible y destructor, la película ha permeado tanto en la cultura popular y en la mente de las personas que es imposible pensar en los gremlins sin pensar en esos factores o en el aterrador Rayita. ¿Y ustedes? ¿Creen que existan los gremlins? Y bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que hayan descubierto algo nuevo, que hayan aprendido algo. De ser así, los invito a que se suscriban, que le den like, que comenten, que lo compartan. Que lo compartan, de verdad nos ayuda muchísimo. Ya sé que siempre digo esto, pero es que sí ayuda bastante que lo compartan. Y tampoco olviden seguirme a mí en mis redes sociales, que van a estar apareciendo por algún lugar aquí, porque a mí me ayuda bastante. Entonces, bueno, síganos, suscríbanse y nos vemos aquí todo este 2021 para seguir cotorreando sobre monstruos. ¡Nos vemos! ¡Asoma la ventana! Descubrimos que él y su madre acaban de reservar un boleto sencillo a la dimensión donde no muy a menudo suceden cosas normales. Mamá, despierta. Hay un payaso en el ala. Yo no veo nada. Sé que vi un payaso.